tanto, una característica que tienen es que salen en piel sana. Muy bien. ¿Alguien me puede decir que es una lesión secundaria? ¿Podrían ser la evolución de una lesión primaria y aparecen en piel con patología? Exactamente, ¿no? Entonces son la manifestación, sí, de una enfermedad, pero va a aparecer una piel enferma, ajá, y va a ser la evolución de una lesión, ajá, específicamente puede ser la evolución de una lesión tanto primaria como secundaria, ¿sale? Mientras sea evolución de una lesión elemental, vamos a tener que puede ser secundaria, ¿sale? Va a ser una lesión secundaria. Bueno, vamos a ver. ¿Y ustedes qué leyeron que es una lesión histopatológica? Digo, a lo mejor se cambia un poquito el concepto con lo que veníamos viendo en cuanto a primaria y secundaria, pero para ustedes, ¿qué leyeron? ¿Qué es una lesión histopatológica? Quizás esto es más, no hay como tal una definición, digamos, de libro o de histológica de esto. Pero una lesión histopatológica va a ser cuando nosotros, adelante, Sam. Bueno, es que no encontré el concepto como tal, pero ya leyendo lo de las lesiones, ya es como el conjunto de la enfermedad que provoca y el daño al tejido hasta qué etapa, hasta si es el estrato córneo, si solamente es la dermis, y qué células se van a proliferar más o qué células se van a disminuir en la patología. Exactamente, muy bien, Sam. Eso es a lo que se refiere una lesión histopatológica. Entonces, en estas lesiones elementales, estas lesiones formadas por alguna patología, por quizás un agente infeccioso, etcétera, etcétera, pues al ver la lesión con nuestros ojitos macroscópicamente, pues podemos ver las lesiones primarias y o secundarias, ¿no? Pero si nosotros tomáramos un pedacito, una muestra de esa lesión, entonces, y la viéramos al microscopio, podríamos ver esto que nos menciona Samantha, hasta dónde está afectando la lesión, si afecta solamente la capa epidérmica o incluso puede llegar a afectar la capa dérmica o incluso hipodérmica. Ajá. Podemos ver esos cambios en la piel y por lo tanto podemos nosotros más o menos entender qué es lo que le está pasando a la piel, por qué se está poniendo así o en qué partes estamos teniendo alguna deficiencia, ya sea una deficiencia enzimática o que estamos teniendo mucha inflamación o que estamos teniendo algún proceso de inmunológico quizás en la piel, quizás un efecto incluso de autoinmune en la misma piel, ¿no? Y entonces esas cosas las podemos ver incluso histopatológicamente. Y entonces, obviamente, otra cosa que es muy importante es que no a todos los pacientes para poder saber qué es lo que tienen en la piel, les vamos a tomar una biopsia o no a sí, a todas las personas les vamos a tomar un pedacito de piel y la vamos a ver al microscopio, porque pues, a veces no es necesario. Y justamente para eso sirve identificar las lesiones primarias y secundarias. Pero aquí ya nuestro deber entonces es, cuando nosotros veamos una lesión primaria o una lesión secundaria, tenemos que irnos imaginando cómo estará histológicamente ese tejido, ajá, si tendrá algún problema, tendrá alguna afección hasta el estrato córneo, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, estas lesiones histopatológicas ya dirigidas o encaminadas en cuanto a la piel, pues las podemos dividir en dos grandes grupos o más bien van a estar afectando a dos grandes tejidos. No es que las vayamos a dividir, sino que afecta a dos grandes tejidos. Lesiones que únicamente afectan al tejido epidérmico o lesiones que afectan al tejido dérmico, ¿sale? Ya sea que también afecten al epidérmico o únicamente el dérmico. Bueno. Entonces, vamos con la primera lesión histopatológica, que es la hiperkeratosis. En la hiperkeratosis lo que va a suceder es un engrosamiento de la capa córnea. Eso es como tal hiperkeratosis. Y esto se va a caracterizar porque los estratos o el número de estratos del estrato córneo va a ser mucho mayor. Si nosotros hacemos un corte, nosotros podríamos ver un corte histológico y nosotros vemos con un paciente que tenga ahorita vemos que tenga esta hiperkeratosis, ajá, vamos entonces a ver que van a estar aquí está el estrato, la lámina basal, pongámosle, y por lo tanto, pues aquí empieza el estrato basal, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un estrato basal, un estrato espinoso, ese es un estrato granuloso, todo esto es el estrato espinoso, perdón, ajá.
un estrato granuloso. ¿Ah? En algunos casos, obviamente, si es piel, en este caso, si ustedes ven, esta es piel de antebrazo, no tiene por qué tener estrato lúcido, entonces no vemos carencia de estrato lúcido y vemos todo, vean, el estrato córneo, ¿no? Que es muy grueso a comparación de quizás algunas imágenes que habíamos visto en una piel normal. Ajá, entonces esto también, bueno, ahora, ustedes díganme, si nosotros estuviéramos viendo nada más la imagen histológica al microscopio del paciente que encontramos hiperkeratosis, ¿qué lesiones primarias podríamos llegar a encontrar a nivel pues de la piel o secundarias, chicos? Sí, recuerdo. ¿Cuáles creen? De hecho, ahí están, ahí hay algunas en la imagen, ¿no? ¿Podrían ser escamas? No, exactamente, ¿no? La escama va a ser la escama va a ser justamente la más común de estas lesiones o que van a presentar histológicamente este tipo de lesiones en los cuales se da un engrosamiento. ¿Y alguien me podría decir por qué se da? ¿Por qué creen que se dé esto? ¿Qué es lo que lleva a que suceda esta hiperkeratosis? Relaciónenlo obviamente con las clases que hemos visto, ¿no? Que hemos tenido. ¿Alguien? ¿Por qué creen que se engrose el estrato córneo, chicos? ¿No? Solito. Tal vez porque la piel está muy expuesta y se tiene como, no es que no estoy muy segura, se tiene como que proteger, entonces hace demasiadas capas. Sí, bueno, en teoría, bueno, más bien como un aspecto general, pues podríamos decir que sí, ¿no? Pero tenemos que irlo relacionando con los efectos que hemos visto. Entonces, recuerden que, por ejemplo, cuando lo acaba de decir, ¿no? Si hay un contacto constante, pues ¿qué efecto va a recibir la piel? Bueno, el tener la piel un contacto constante con una superficie, obviamente esa superficie, entre más dura o rugosa o más pudiera llegar a lesionar la piel, pues más va a estar afectando en esta parte. Entonces, cuando hace contacto constante, ¿qué es lo que se va a estar estimulando? La inflamación, ¿sale? Aunque sea poca, va a empezar a haber inflamación. Entonces, esa inflamación, al no detectar, pues, como vimos en lo que va a ser sistema SALT y sistema de reparación tisular, al no detectar o al ya no estar liberando quimiosinas y citocinas, porque no hay un agente extraño o porque termina el proceso inflamatorio, en un periodo breve quizás de tiempo, entonces eso va a estimular a factores de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factores de crecimiento del tejido conectivo, y esos factores de crecimiento van a estar estimulando, obviamente dentro de estos factores de crecimiento hay factores de crecimiento de los queratinocitos, y pues va a estar estimulando el queratinocito del estrato basal, haciendo que haya una mayor producción poco a poco de células, y obviamente al no tener algún otro proceso patológico, por lo menos mientras no, más bien mientras no haya otro proceso patológico más que la fricción o el roce, lo único que va a estar es haciendo pues mayor número de estratos, ¿no? Disminuyendo entonces la capacidad descamativa como tal, empiezan a acumularse estos estratos del estrato córneo. Entonces, existen enfermedades que pueden llegar a dar esto, ¿no? Por ejemplo, lo más común, o digamos de una manera un poco no tan patológica, es donde veamos estos engrosamientos o esos famosos callos, ya sea como tal un callo como tal, lo que podemos llegar a conocer a veces de cuando tomamos la pluma, ¿no? De tanto escribir nos sale algunos callos en lo que va a ser el dedo pulgar o en el dedo índice, incluso en el anular. Pueden llegar a salir algunos callos o en los pies, ¿no? Debido por el roce constante con el zapato, puede llegar a salir estas lesiones. Y nosotros si le hiciéramos una biopsia, podríamos ver esto. ¿En qué otras enfermedades podríamos ver? ¿Ustedes se les ocurre alguna enfermedad? Aparte de simplemente la producción de un callo o de una zona
de fricción constante. Había leído que también pueden ser por se pueden deber a aspectos genéticos. Ay, perdón. ¿Que hagan qué? Ajá. A aspectos genéticos, o sea, que pueden ser hereditarios. Sí, pero justamente, y como quizás si no gustan decir la enfermedad, ¿qué cosa genética creen que podría afectar y que hagan que esto sucede? Les Quizás, repito, recordando un poquito las clases pasadas. Entonces, lo que tenemos que entender es que en la hiperkeratosis se acumula el estrato córneo, se acumulan corneocitos. Entonces, ¿cómo se les ocurre? O sea, la respuesta es correcta, ¿eh? Hay factores genéticos que van a realizar esto, pero ¿en dónde creen que llegará a afectar estos factores genéticos? En la piel para que le suceda esto. pues, yo había leído que eso del factor genético también afectaba para, bueno, tenía que ver con un proceso de cicatrización, entonces quizá también pueda ser por eso. Una cosa característica de la hiperkeratosis es que únicamente afecta a la epidermis, Eso es muy importante. Si estamos hablando de una lesión que únicamente afecta a la epidermis, entonces es difícil, aunque sí podría llegar a suceder, que llegue a haber invasión de fibroblastos hacia el estrato epidérmico, más bien hacia la capa epidérmica. Entonces es por eso que si hablamos estrictamente del proceso histológico de cicatrización, en el cual debe haber una sustitución del tejido previo por un tejido nuevo que no sea proveniente como tal de la célula que normalmente está ahí, progenitora que está en el sitio, entonces eso sería una cicatrización. Entonces, pero en el proceso, ya si recuerdan, el proceso de reparación tisular, en la parte de la regeneración celular, pues sí, va a haber una hiperkeratosis, ¿no? Cuando se da la reparación de una herida, recuerden muy bien que digamos, en el lenguaje común, utilizamos cicatriz para lo que sale en la piel, ¿no? Esa cosa que sale en la piel, en la cicatriz, después de que nos cortamos le llamamos cicatriz. Pero si hablamos de tejidos, si hablamos específicamente de tejidos en un lenguaje técnico y hablamos de cicatrización, entonces tendríamos que estar hablando justamente de esta sustitución de tejido por otro tejido. Y si hablamos de una regeneración, podríamos entonces hablar nada más de la sustitución de un tejido por el mismo tejido que estaba en la lesión, ¿no? O por el mismo tejido lesionado. Entonces, quizás hay algunos factores genéticos, por ejemplo, en la producción de metaloproteasas, que van a hacer que dure más, ¿no? O que tarde más estos procesos en sanarse, y pues por lo tanto puede haber una pequeña hiperkeratosis momentánea, ¿no? En lo que se va haciendo todo ese proceso de maduración de la herida reparada. Entonces, ¿alguna otra enfermedad genética o alguna otra enfermedad que se les ocurra? O más bien algún proceso fisiológico alterado. Eso sería lo más correcto, ¿no? Procesos fisiológicos podrían ver alterados. Vean, en esta lesión lo que podría estar llegando a pasar es, en el caso pasado, donde hay una fricción constante, pues hay un aumento en la producción de estos corneocitos. Por eso hay más. Entonces, digamos, hay una serie de enfermedades que hay un aumento en la producción. Pero, ¿qué otras cosas podría estar afectando que no se descamen estas corneocitos? Esto lo vimos cuando vimos queratogénesis y vimos descamación. ¿Recordamos? Bueno. Recuerden que los queratinocitos, mientras estén en un estrato basal, están sobre todo en un estrato granuloso, desde el estrato espinoso, están haciendo ahí dentro gránulos, ¿no? Que tenían contenidos proteicos. Esos gránulos los habíamos dicho en gránulos de queratoyelina y gránulos en cuerpos de Otland, ¿no? Bueno, pero también les habíamos dicho que dentro había otros gránulos, muchos otros gránulos, y dentro de estos gránulos había gránulos que iban a estar realizando
dentro, por ejemplo, de los queratoyalina, iba a haber un grupo enzimático, o se iba a relacionar con un grupo enzimático proteico que se llaman transglutaminasas, ¿verdad? Casi en estas transglutaminasas, chicos. ¿Sí recuerdan? Diana Camacho. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué hacen las transglutaminasas? En la piel. Bueno, no pasa nada. No recuerdo. Importantísimo que lo vayan recordando, ¿sale? Vean, esta clase, la clase de lesiones, realmente sí es una clase importante, es una clase que nos va a dar muchísimo, pero la única manera en la cual nos dé muchísima información es recordarle el proceso fisiológico normal, cómo se va a afectar. Ese es el chiste de esta clase, poder ver qué proceso fisiológico se ha alterado y por lo tanto cómo se va a ver en mi piel. Entonces, bueno, ya vimos uno, ¿no? Una fricción constante debido a hormonas de crecimiento va a estimular exceso de producción de queratinocitos. Ahora, ¿qué otro problema? Falla en la descamación. Las transglutaminasas eran grupos proteicos que se iban a dosar con con las proteínas precursoras de la queratina para que entonces pudieran en un futuro descamarse. Se iban a dosar a lo que van a ser los desmosomas, cuando ya conforme el pH, otra cosa importante, conforme el pH se iba acidificando, mientras que esos cuerpos de Otland iban sacando su cementosoma, esto iba haciendo que estas transglutaminasas empezaran a estimular liberación de otros gránulos, gránulos de otra enzima que se llama o que se llama más bien esteroide sulfatasa. Entonces, estas proteínas, transglutaminasa o esteroide sulfatasa, son proteínas muy importantes en la descamación. Ahora, esa esteroide sulfatasa, cuando llega a un estrato, cuando ya estamos dentro de un estrato córneo y empieza a aún disminuir más el pH, esa esteroide sulfatasa empieza a hacer su efecto, ¿no? Si ustedes recuerdan, y entonces eso hace que en conjunto con el trabajo que había hecho previamente en las transglutaminasas, empiecen a romper los famosos corneosomas a partir de por esos esteroides sulfatasa, ¿no? Por esos puentes de disulfuro, que va a estar rompiendo y que por lo tanto vamos a tener, gracias a eso, la descamación. Si no tenemos estas proteínas, esas enzimas, pues vamos a tener defectos en esta descamación, y de aquí es donde vienen las enfermedades como la ictiosis. Enfermedad característica, donde hay una alteración congénita o genética, va a ser la ictiosis. Y tenemos ahí diferentes tipos de ictiosis que pudieran estar representando. En algunas la afectación va a ser directamente en las transglutaminasas y en algunas la afectación va a ser directamente en la esteroide sulfatasa. Entonces ahí tenemos otra enfermedad que pudiéramos llegar a ver con hiperkeratosis. ¿Qué otras enfermedades pudiéramos llegar a ver? Enfermedades con una constante estimulación inmunológica, que digamos sería muy similar a lo que va a ser el efecto inflamatorio por roce. Sin embargo, aquí puede ser por un agente externo y no necesariamente podemos tener, o por un agente atópico. Ahorita me refiero a esto. En el cual pues a lo mejor no hay un contacto directo con una superficie, y eso no está causando inflamación, pero hay algo con lo cual se está teniendo contacto que está formando liberación o que está haciendo que haya inflamación, y entonces por lo tanto estimulación de esta producción de queratina. Dentro de eso pues vamos a tener la dermatitis, una dermatitis tanto ya sea quizás lo común, una dermatitis por contacto, en la cual, no sé, nos ponemos una nueva crema, algún nuevo químico en la piel, y esto nos puede llegar a causar una reacción inflamatoria. Entonces, digamos, esto, si es una sola vez, no va a pasar nada, pero, por ejemplo, una persona que desarrolla alguna alergia, puede tener ya una dermatitis por contacto alérgica, como por ejemplo la dermatitis del pañal, en la cual una constante inflamación por el pañal y por el pañal y por el pañal, con el tiempo va a empezar a hacer que haya mayor producción de células, y va a empezar a hacer que la piel se empiece a hacer escamosa, empiece a hacerse reseca, y por lo tanto, si nosotros hiciéramos un corte ahí, tendríamos hiperkeratosis, por lo menos en el estrato
epidérmico. Ajá, entonces, bueno, hay algunos ejemplos de esto, de la hiperkeratosis. ¿Dudas con la hiperkeratosis, chicos? ¿No? Vamos con el siguiente. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente concepto, que es la parakeratosis. ¿Qué es esto? La parakeratosis es una persistencia de los núcleos en la capa córnea. Igualmente, esto va a estar dado por disfunción en las transglutaminasas y por disfunción, sobre todo en las transglutaminasas, ajá, en lo cual va a haber una aceleración del proceso de regeneración tisular. Entonces nos vamos a encontrar aún núcleos en lo que va a ser hasta incluso en la capa córnea. Ajá, en esta capa más gruesa que estamos viendo, podríamos llegar a ver núcleos. Entonces vean toda esta presencia de núcleos cuando normalmente esto está completamente rosita. Ajá, rosa, 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 porque la queratina se pinta de rosa con la tinción de hematocilina eosina. Ajá. Pero vean, en este caso, en donde debería de haber puros corneocitos, para identificarlos no tienen núcleo los corneocitos, aún encontramos células con núcleo, y esto se da por dos procesos. Uno, una aceleración en el proceso inflamatorio, una aceleración en el proceso de producción de queratinocitos, y además una carencia en la descamación y en los efectos de apoptosis de estas células, específicamente en el estrato granuloso, y por lo tanto llega a afectar hasta el estrato córneo, ¿ok? Entonces, esto se le llama parakeratosis. También lo podemos encontrar en enfermedades como la ictiosis, ajá, es como muy común en las enfermedades como ictiosis, y algunas otras enfermedades también en las dermatitis, tanto alérgicas por contacto como atópicas, en las cuales no debe haber, no es necesario que haya una alergia como tal, pero que sí va a haber una inflamación. Por ejemplo, ahí es donde entran las famosas dermatitis nerviosas, por ejemplo, o las dermatitis atópicas. Ajá. Entonces, ahí vamos a poder encontrar esas parakeratosis. Vamos con el siguiente elemento, ajá, que también es un elemento muy importante, que es la acantosis. Ajá, de hecho, esto también en la parakeratosis puede estar, ahorita la vamos a relacionar tanto con la hiperkeratosis como con la acantosis. Ajá. ¿Qué es la acantosis? La acantosis va a ser el engrosamiento del estrato espinoso. Ajá. Entonces, digamos, cuanto más crónico se va realizando estos procesos inflamatorios, como vimos en la ictiosis, por ejemplo, que es que diga esos procesos de producción y producción de queratinocitos, entonces como una ictiosis, obviamente, si estamos viendo que lo que está afectado es el estrato, o donde vamos a tener la estimulación es en el estrato basal, ¿cierto? Que es el estrato que tiene reproducción celular o regeneración. Entonces llegan estos factores de crecimiento, hacen que se reproduzca. Entonces la primera capa que se va a ver afectada crónicamente, obviamente, pues va a ser el estrato espinoso. Vamos a tener que el estrato espinoso de tener de 5 a 10 estratos, normalmente podemos llegar a encontrar hasta 50 estratos, 20 a 50 estratos de estrato espinoso, imagínense, y esto dado por una gran por un gran efecto de crecimiento, y obviamente puede estar concomitante con una hiperkeratosis o con una parakeratosis. O sea, además de que hay aumento en el estrato espinoso de estos estratos, arriba pues obviamente se va a reflejar con una hiperkeratosis, ¿no? Esos queratinocitos del estrato espinoso en algún momento se vuelven corneocitos y pues tienen que irse descamando. Entonces, esta acantosis resulta justamente por eso, engrosamiento del estrato córneo. Entonces, una enfermedad que es muy característica de estar produciendo, incluso sin el hecho de que haya inflamación o el hecho de que haya incluso algún efecto inmunológico como tal, una enfermedad que produce muchos estos factores de crecimiento va a ser la resistencia a la insulina o en un futuro diabetes. Ajá, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? En la diabetes existe una entidad, o en las enfermedades de hiperglicémicas existe una entidad clínica que se llama acantosis nigricans. Ajá. La acantosis nigricans pues, es exactamente esto que les estoy mencionando, ajá, en lo cual hay un aumento en el estrato espinoso, pero como característica clínica, esa lesión en los pacientes se ve negruzca, ajá, se ve negra. Ustedes ya llevaron endocrino, ¿verdad? No mal recuerdo. ¿Alguien me podría recordar?
¿Qué es la acantosis nigricans? ¿Por qué se da? Pues yo había leído que había varias razones, entre ellas se podía presentar en resistencia a la insulina, en cáncer de estómago y por roces, bueno, como por fricción. Ok, ¿y la acantosis nigricans? Por eso esa. Ah, ok, ok. Ok, sí puede estar presentándose sobre todo por las dos primeras, por un tumor, específicamente por algo, y en la diabetes, ¿no? Específicamente por la resistencia a insulina. Muy bien. Es raro que suceda en fricción, no es acantosis nigricans, es hiperpigmentación postinflamatoria. Ajá. Esto y lo tenemos que ir recordando poco a poco porque aquí es donde entra esta diferencia que les hablé al principio. Ajá, las lesiones que vemos aquí en este tema no son todas las lesiones que existen, son lesiones elementales que vienen a consecuencia de una enfermedad, porque hay muchas más lesiones o sea, hay más lesiones que son lesiones traumáticas, donde está la abrasión, la laceración, el corte, la incisión, todas estas son diferentes lesiones, pero pues que no las vamos a revisar porque ustedes las van a ir revisando en un ciclo clínico, ajá, cuando ya vean el trauma. Ajá, entonces aquí no hemos visto trauma, estamos viendo la piel, pero bien, sí pudiera llegarse a dar, nada más que el nombre tendría como una hiperpigmentación postinflamatoria. Si nosotros hiciéramos una biopsia, probablemente no veríamos las lesiones, o más bien no veríamos las lesiones histopatológicas como las estamos viendo en estas imágenes, ¿vale? Entonces, pero bien, ese es el motivo, ¿no? La resistencia a la insulina o un tumor que tiene que ver con lo mismo. Entonces, ¿alguien recuerda un poquito el Doctor, proceso patológico para que suceda? Sí, digan. ay, perdón que lo interrumpa, pero y bueno, tengo una duda acerca de lo de la acantosis, con respecto más o menos a bueno, qué estudio de laboratorio de gabinete podríamos utilizar para detectarla. Bueno, pues sí. Acantosis. ¿Cuál acantosis? ¿La Ajá, acantosis, el aumento del engrosamiento del estrato espinoso o la acantosis nigricans? la del aumento bueno, Ah, la ok. del engrosamiento de... Todas estas lesiones, Ujú. chicos, todas las lesiones histopatológicas que estamos viendo, la manera de analizarlas y la única manera, y esto es muy importante, de analizarlas es por biopsia. Ajá, tenemos que hacer un corte histológico, tomar un pedazo de piel del paciente para entonces verlo en un microscopio. Es la única manera de hacer diagnóstico de hiperkeratosis, de acantosis, es la única manera de hacer diagnóstico de esto, ¿sale? No hay otra. Ahora podríamos lo que les dije al principio, el chiste es que nosotros lo veamos ahorita en la clase y que ustedes cuando vean la lesión primaria, que diga la lesión elemental, tengan la imaginación porque no a todos los pacientes vamos a hacerles biopsia, nada más porque, por ejemplo, o a un callo, no le vamos a hacer una biopsia a un callo nada más porque pues, el paciente tiene un callo, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que ver el callo y nosotros imaginar que ahí hay una lesión histopatológica que es hiperkeratosis. Ajá, y entonces podemos darle tratamiento, sobre todo en cuanto va a ser un callo, va a ser hábitos, van a ser quizás crema hidratante más que algún emoliente, o sea, algo que haga que descame, porque ahí solo es el problema. Pero si estamos ante una ictiosis, ajá, donde ya sabemos que el problema es la transglutaminasa y nosotros estamos viendo la imagen y tenemos en la mente que tiene una hiperkeratosis ahí, entonces ya sabemos que el origen es otro, no es solamente fricción, entonces podemos dar ahí sí emolientes, cosas externas, sustancias externas que hagan que como no tenemos esteroides sulfatasa o no tenemos transglutaminasas, hagan este efecto de descamación. Entonces hay cremas, hay bastantes sustancias que sí son muy corrosivas, sí son muy agresivas con la piel, pero que sirven para esto. Entonces ese es el chiste, pero bueno, para nosotros entonces ver la acantosis como tal, la acantosis como lesión histopatológica, necesitamos biopsia. Si nosotros queremos ver acantosis nigricans, es un dato clínico, ajá, es un signo clínico que nosotros podemos ver esto como, podemos ver así, muy parecido a esto, en este caso es una dermatitis del lado derecho, del lado izquierdo es una ictiosis, del lado derecho es una dermatitis, en lo cual podemos ver nada más este patrón como romboidal, ajá, si ustedes pueden ver, debido a las fibras que tenemos elásticas que ahí están en nuestra dermis,
podemos ver todas estas fibras. Entonces, cuando se ve la hiperkeratosis y la acantosis nigricans, vemos esto mismo, vemos este cuadriculado, por así decirlo, esa forma romboide, pero además se ve negruzco, se ve sucio, como si tuviera mugre encima. Así se ve. Y así se vería la acantosis nigricans, y ahí nos estaría hablando de dos estímulos. Bueno, lo vemos de una vez. Entonces, la acantosis nigricans, el problema es la resistencia a la insulina, ¿no? Ya lo habíamos visto. Entonces, siempre tenemos que hacer esa asociación fisiopatológica. En la acantosis nigricans, ¿por qué la resistencia a la insulina? ¿Qué hay en exceso en la sangre? ¿Qué hay en exceso en el cuerpo? Pues insulina, porque no la estamos ocupando. ¿Ah? Entonces, cuando hay un exceso de insulina, todavía quizás no hay un exceso en la glucosa, porque simplemente hay una resistencia de las células para meter la glucosa nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen unos factores, unos receptores en los queratinocitos, específicamente que son receptores de factores de crecimiento. Ajá. Dentro de esos factores de crecimiento, digamos, el más denominado pues, es el factor de crecimiento del queratinocito, el cual cuando es estimulado hace que el queratinocito se reproduzca. Pero hay otro receptor que se llama receptor de crecimiento similar a la insulina. Ajá. Y hay un factor, y la insulina es muy similar al factor de crecimiento de la somatostatina. Ajá. Entonces, ¿eso qué es lo que va a generar? Cuando hay un exceso de insulina en el torrente sanguíneo, hay un exceso en todo nuestro cuerpo, empieza a migrar esa insulina y empieza a afectar a estos queratinocitos. Pero estos queratinocitos, además de crecer, de ser afectado ese estímulo, ese receptor de crecimiento por parte de la insulina específicamente, va a estar, esos receptores similares al factor de crecimiento de la insulina, va a estar también el melanocito. Ajá. Y adentro, y en el mismo queratinocito va a hacer un efecto en el cual no se realice degradación de la melanina por parte de los lisosomas o de los proteosomas intracitarios del queratinocito. Entonces eso hace que no se consuma la melanina como normalmente pasa, ¿no? Que se va consumiendo la melanina y por eso no se nos ve la piel negra, ¿no? Se nos ve, o no se ve pigmentada, más bien, no que no se nos vea negra, sino no se ve pigmentada, sino que se ve de un color, pues piel, color naranjilla, ¿no? Color piel. Entonces, en la acantosis nigricans es por eso que esas capas empiezan a verse así, el cuadriculado, y se ve oscuro. Ajá. Pero es por esto, por la insulina afectando los receptores de crecimiento similares a la insulina. Ajá. Cuando hay un tumor, hay tumores, hay tumores que están muy mediados por factores de crecimiento. O uno de los principales problemas en las tumoraciones es que están mediados por factores de crecimiento. Y dentro de esos factores de crecimiento también se encuentra el factor de crecimiento similar a la insulina. Ajá. Entonces es por eso que en algunos lugares donde hay alguna tumor que esté subcutánea, o incluso de la misma piel, puede verse esa famosa acantosis nigricans. Ajá. Y si nosotros lo vemos ya histológicamente, pues vamos a ver la acantosis, ajá, en lo cual vean, a diferencia de una piel normal, normalmente la piel normal se ven crestas y papilas, digamos, del mismo tamaño. Ajá. Vemos ahí unas ondas, no hay una completa invaginación. Entonces, cuando vemos estas superinvaginaciones, vean cómo la dermis está muy metida y luego la epidermis está también muy metida, están muy entrelazadas, están muy profundas. Es porque todo esto es estrato espinoso. Hay mucho estrato espinoso que está descendiendo o que está perforando hacia la dermis, y así es como se vería si nosotros tomáramos una biopsia. Ajá. Esto, fíjense, en estos casos, este es un corte en el caso de psoriasis. En la psoriasis, lo que pasa es que es una enfermedad autoinmune en la cual hay una afectación justamente a las transglutaminasas, en lo cual no hay una descamación y por lo tanto no se produce una descamación. Y esto pues genera algo muy similar, nada más que en este caso va a ser autoinmune, no va a ser porque no lo creemos, porque no creamos las enzimas. Entonces, esto va a estar generando en la psoriasis, este es un corte de psoriasis, esta parte, ¿no? Que si nosotros le hacemos un corte a lo que va a ser una escama o una porción de la piel, vamos a tener eso, ¿no? Y aparte, vean, aquí ya se empiezan a relacionar las enfermedades, ¿no? Y aquí podemos enterarnos de que las lesiones histopatológicas no van solas. Ajá. Entonces podemos encontrar aquí una hiperkeratosis, ajá, una hiperkeratosis, por aquí, ¿ya la vieron? Ajá. No alcanzo a ver, pero aquí sí hay, por ejemplo, aquí hay un núcleo, pues quizás encontramos
una hiperkeratosis ahí, una parakeratosis, perdón. Aquí en este estrato córneo no veo yo núcleos. Ajá. Entonces aquí no hay parakeratosis. Pero entonces hay hiperkeratosis, hay parakeratosis, hay acantosis. Ajá. Entonces, pudiera ser incluso que se vayan sumando más y más lesiones, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver unas bolas, ¿no? Esto no es normal, como lagunas. Ya veremos ahorita más adelante qué son estas cosas, ¿ok? E incluso tampoco es normal, pues, que las papilas dérmicas estén tan profundas. Entonces, vean, en este caso, en la psoriasis pasa de todo. Pasa o inflamación y pasa esta estimulación del crecimiento y además no hay descamación. Entonces, vean, por eso es que se van juntando todas estas lesiones, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos, con la acantosis? Muy bien. Entonces, en la papilomatosis sucede algo como un efecto contrario. Cuando hay mucha inflamación, la papila dérmica, la papila que viene desde la dermis, empieza a pronunciarse más o a notarse más. Ajá, y esto es por un doble efecto. Principalmente se da por la acantosis, ajá, se da por la invaginación de la misma epidermis, hace que se va invaginando y que salgan o que reluzcan estas papilas dérmicas, ¿sale? Estas, fíjense que se ven muy estimuladas, por ejemplo, otra enfermedad en la cual vemos muy común esto, va a ser en el papiloma humano. De hecho, el virus de papiloma humano es justamente eso, es lo que hace. Afecta el afecta la capa epidérmica, sin embargo, es lo que estimula es una gran producción destrucción y producción, por lo tanto, de queratinocitos. Ajá. Estos queratinocitos, pues al estar estimulados, producen más factores de crecimiento, más inflamación, y entonces por eso es que se empiezan a formar estas papilas. Dependiendo del tipo de papiloma, de virus de papiloma humano, se llega a afectar mucho más a la papila, en algunas ocasiones, o mucho más a la cresta epidérmica, y ahí es donde podemos llegar a encontrar las variaciones en cuanto a que hay virus de papiloma humano que hace verrugas, hay virus de papiloma humano que simplemente es plano. Ajá, incluso hay virus de papiloma que no genera una lesión como tal, no una lesión elemental, sino que nos va a generar histopatológicas, y por eso es que muchas veces se necesita hacer una citología vaginal, por ejemplo, un famoso mal llamado Papa Nicolau, en el cual ya se ven las células y podemos ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero tenemos estas variaciones dependiendo del tipo de virus que esté afectando, ¿ok? ¿Dudas con la papilomatosis? Vemos mayormente las papilas dérmicas. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Y también tenemos las disqueratosis. Estas tenemos, aquí viene lo contrario a lo que habíamos visto. Entonces, en estos casos, sí es una afectación en las transglutaminasas y en ¿cómo se llama? En las esteroides sulfatáceas, pero en este caso por activación previa. Ajá. Hay diferentes situaciones que generalmente son genéticas, en las cuales hay ya sea por disminución del pH, ya sea por liberación de los cuerpos de Otland, de los triglicéridos, mucho antes de que llegue a un estrato córneo. Ajá. Entonces, desde un estrato, vean, aquí lo podemos ver, que es la disqueratosis, que va a ser la aparición de queratina o de cuerpos ya muertos, de corneocitos, pero en estratos bajos, o sea, en un estrato espinoso, un estrato granuloso. Entonces, como lo vemos aquí, ¿no? Vemos aquí los estratos bien, ¿no? El estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso. Ajá. Aquí sí podríamos ver incluso un estrato lúcido, aparentemente. Ajá. Y vemos un estrato descamativo, ¿no? O un estrato córneo. Pero vean cómo de repente vemos aquí un agujero en los cuales no se invaginó la escamación. Ajá. Y por lo tanto aquí no hay cuerpos, o podemos ver mezclados más bien los cuerpos celulares con zonas donde no hay cuerpos celulares y solamente hay queratina. Vean aquí podemos verlo ya en el zoom, como hay queratina final, ajá, queratina madura, y al mismo tiempo hay algunos cuerpos celulares, ajá, pero no estamos en un estrato córneo, sino que estamos en un estrato bajo. Ajá. En otras enfermedades que llegan a presentarse son, por ejemplo, enfermedades, son enfermedades, no son como tal alérgicas, pero son enfermedades que causan una fase autoinmune,
secundaria a una inflamación, por ejemplo, por intoxicación por algunos medicamentos, principalmente, o por intoxicación por algunos otros elementos. ¿Qué es lo que sucede? Sí, primero se monta una reacción alérgica, pero luego se generan anticuerpos directamente para la piel. Ajá. No debería de pasar, eso digamos, es un error por parte de nuestro sistema inmunitario, y esos anticuerpos pueden llegar a atacar lo que va a ser la membrana basal, a atacar a los queratinocitos, y esto puede generar estas malas producciones de nuestra epidermis, ¿sale? ¿Dudas con la disqueratosis, chicos? Bueno. Doctor, ¿y eso más o menos cómo se ve en la clínica? O sea, así en la piel. Como cortes, ajá, se ven como... Bueno, creo que estaba antes. Bueno, ahorita les muestro, vamos a ver imágenes, pero se va a ver como, no se va a ver dura la piel, se van a ver lesiones, ajá, inflamatorias, como si estuviera expuesta la dermis. No se va a ver bien la piel, sino se van a ver, no les voy a decir que solo como fisuras, porque las fisuras son muy características de verse secas y en el fondo se ven rojos, entonces se ve inflamado y se ve rojizo. Ajá, así es como se llegan a ver estas, ¿cómo se llama? Disqueratosis. Ahorita les digo, bueno, a ver. Si era antes. Bueno, en este caso están viendo en la imagen una entidad que se llama necrólisis epidérmica tóxica. Es la variante más extrema del síndrome de Steven-Johnson. Ajá. Entonces ahí lo que pueden ver es algún ejemplo quizás de cómo se vería la disqueratosis. Ajá. Obviamente ahí no nada más vemos una lesión, ¿no? Vemos gran cantidad de lesiones. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Está ahí? No, doctor, gracias. Okay. Doctor Hassel, ¿esta sería nuestra última clase o el próximo jueves también tendríamos clase o sería entrega de promedios? No, sería entrega de calificaciones, chicos. Oh, ok. ¿Y estamos con el profesor Vega porque a nosotros nos tocaría o con usted? No, nos vamos a conectar todos juntos, ¿sale? En la del doctor Vega, pero nos vamos a conectar todos juntos. Y de hecho nada más nos vamos a conectar, digamos, para cerrar, y las calificaciones, normalmente así lo hacemos, todavía no me he puesto de acuerdo con el doctor, pero nunca lo hemos hecho diferente. Generalmente se les enviamos de manera personal al correo de cada uno. Es lo que generalmente hacemos, porque no da tiempo de irles dando calificación por calificación de manera presencial o en vivo, ¿no? Entonces es la mejor estrategia que hemos visto. Entonces, lo que normalmente se hace.